Qué nervios, qué nervios. Lo vamos a hacer excelente. Lo vamos a hacer excelente. Así es. Ok. Ni siquiera sé cómo empezar. Yo creo que la mayoría de las cosas a las cuales me he enfrentado, siento que empiezan con algo de nervios, con algo de sustos. Pero los sustos hay que enfrentarlos. No sé por qué se me viene a la mente cuando empecé con la natación. Y es que siento como ese susto cuando estaba en las competencias y sabía que ya iban a tocar el pito para lanzarnos al agua y empezar a nadar. Y siento que de eso se trata todo, hombre, en la vida. A veces hay que tirarnos al charco y aprender a nadar. Y qué bonito, eso se me viene a la mente. Se me vino a la mente cuando estaba en natación y me daba susto eso. El caso es que eso es lo que estamos haciendo justamente en este momento. Estamos empezando un podcast, un nuevo proyecto que realmente venía desde hace mucho rato en mi cabeza, dándome vueltas, pensando cómo hacerlo, pensando cómo empezar, pensando en de qué hablar, cómo empezarlo. Y eso es lo que estamos haciendo justamente en este momento, con susto y todo, porque nos estamos lanzando al charco, nos estamos lanzando a la piscina y vamos a aprender a nadar. Así es, de eso se trata. El podcast se llama Parchate con el Casta, ¿sí o no? Pero quédese hasta lo último de este podcast para que usted se dé cuenta el por qué se llama Parchate con el Casta. Vamos a desglosar esa palabra de parchate. ¿Cómo así que parchate? Entonces, ahí para que lo tenga bastante en cuenta. ¿Listo? El caso es que nos vamos a presentar. Me voy a presentar. Mi nombre es Mateo Castañeda Giraldo. Pero no, espere. Ese Mateo Castañeda Giraldo, eso parece como pura entrevista de trabajo. Vamos a ir un poquito más profundo, porque de eso se trata. Se trata de que vayamos un poquito más profundo, un poquito más allá. ¿Quién es Mateo? Yo siento que Mateo es un pelado soñador, un pelado que quiere verse mejor, un pelado que desde hace mucho rato se dio cuenta que quiere aprender mucho de sí mismo, que quiere aprender mucho acerca de la vida. Entonces anda muy pendiente, muy curioso y quiere saber siempre un poquito más. Obviamente con toda la humildad del mundo, porque es con toda la humildad del mundo. Y desde hace mucho rato se viene preparando para este tipo de circunstancias. En muchas ocasiones se ha intentado hacer podcast, pero no se ha podido lograr por X o Y motivo. Pero siento que todo pues tiene su momento. Todo llega a su momento, no más temprano ni más tarde, en el momento indicado, ¿cierto? Mateo es un pelado soñador, así es. Un pelado que con lo poco o lo mucho que sabe quiere transmitir un poco de eso que tiene en su cabeza, un poco de transmitir su mundo, un poco de cómo es que él ve el mundo, porque la ve de una manera diferente. Y quizás con una palabra, con un pensamiento, pueda llegarle a una persona y cambiarle un poco la manera de ver la vida, porque entendemos que la vida a veces no es justa, es complicada, no podemos tampoco idealizar la vida, aunque por ahí dicen que sí, dicen mucho que es que nosotros somos los que nos la complicamos, quizás sí, quizás no, eso no lo sabemos, pero hay pensamientos o filosofías o doctrinas que quizás nos llevan a ver un poco más llevadera la vida. La vida no es tan linda como a veces la pintan, ni tampoco es tan mala como a veces la pintan. Yo siento que la vida es neutra, hay que estar ahí, en la mitad, ni muy para allá, ni muy para acá, en la mitad, como tranquila, así es. Entonces con eso también quiero decirte que Mateo lo que quiere es transmitir algo, transmitir un mensaje. Eso es lo que es Mateo, ¿cierto? El podcast. ¿Por qué el podcast? Mateo es creador de contenido, actualmente es creador de contenido.
pero no siempre se dedicó a eso. Cuando salió del colegio quiso ser ingeniero civil. Quería ser ingeniero civil, pero como por cuestiones económicas digamos que no lo pudo hacer. Luego dijo, no, yo quiero estudiar contaduría pública. Los motivos de ese entonces por el hecho de que quería estudiar contaduría pública era porque quería parecerse a familiares que eran estudiados. Entonces yo quería como que asemejarme, ¿cómo se dice eso? Sí, sería como ser un poquito igual a ese tipo de personas. Verme estudiado, verme con una carrera, eso era lo que la misma sociedad también decía, no, tú tienes que salir del colegio y tienes que estudiar algo, tienes que trabajar para una empresa, o quizás si tienes esa mentalidad también puedes ser independiente. Entonces yo empecé con el tema de estudiar contaduría, empecé a estudiar contaduría y resulta que por allá como en mitad de semestre yo dije, no, parce, esto realmente no es lo mío, esto no es lo mío. Y empecé con el tema de hacer contenido, empecé por allá en pandemia, con mucha timidez, porque yo he sido un poco tímido con el tema de las cámaras, pero digamos que con esto de lanzarme al charco y aprender a nadar, me he ido como expandiendo en este sentido. Entonces digamos que aún me da algo de nervios, pero no como antes. Ya puedo hablar un poco más ante las cámaras, tengo una aquí y tengo una allí también. Entonces pues con eso del hablar con las cámaras ya siento que le he ido quitando más de un 60-70% de miedo a las cámaras, porque antes no era capaz de hablar a las cámaras, pero en lo absoluto, para nada. Luego empecé con el tema de hacer videoblogs para YouTube y actualmente estoy haciendo videoblogs para YouTube de viajes, porque realmente también me encanta esto. También aprendo un montón de los viajes, aprendo porque conozco personas, conozco situaciones, conozco lugares, y lo más importante es que me conozco a mí mismo. Yo siento que este viaje de ir a conocer otros lugares te hacen cambiar muchísimo la perspectiva de ver la vida. ¿Por qué? Porque te encuentras con personas que son totalmente diferentes a vos y piensan totalmente diferentes a vos, y si tú estás abierto a ese conocimiento, créeme que tú vas cambiando también de persona, porque empiezas a ver la vida totalmente diferente. Entonces sí, en este momento me dedico con el tema pues de los videoblogs a este tema de las redes, que me gusta un montón. Siempre estoy ahí como tintín pensando en qué hacer de nuevo, cómo innovar, cómo podemos ayudar a las personas, cómo podemos llegarle a la persona con un mensaje, como por ejemplo. Y ya en este caso pues con el tema de los podcasts, que siento que es un formato un poco diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque esto se presta para que vos y yo nos podamos conocer mucho más a fondo, que tú me des la oportunidad de conectar contigo a través de un video, a través de unas palabras, a través de un mensaje, a través de una frase, ¿cierto? Yo siento que es muy diferente el formato de podcast, como por ejemplo el formato de Instagram. A veces en Instagram vemos un mundo totalmente bonito, muy perfecto, y las cosas no son así tampoco. En muchos creadores de contenido uno ve creadores de contenido y la vida perfecta, ¿cierto? No le duele una muela, no tiene problemas, cero problemas, la vida siempre va para arriba, en picada, para arriba, y la vida no es eso. La vida es un sub y baja, una montaña rusa. A veces estás aquí y a veces estás acá. Eso para mí es la vida, pero eso lo vamos a ir hablando a medida que vayamos hablando los podcasts, ¿cierto? Porque hay muchos temas de los cuales se puede hablar y se puede uno expandir en el tema. El tema de YouTube es de viajes,
Yo en el contenido de YouTube hago temas de viajes, en donde muestro la historia de un pueblo, donde hablo de un pueblo. Puedo hablar de un historiador, de una persona que fue importante para ese pueblo o inclusive para Colombia como tal. Entonces son formatos totalmente diferentes. TikTok más o menos como que yo comparto lo mismo de Reels en los Reels que comparto en Instagram, por ejemplo. Entonces este formato es un poco diferente, va para público totalmente diferente. Así que si tú estás aquí es porque quieres conocer un poco más de mi persona y quizás te pueda yo ayudar a ti con una frase, con un mensaje o algo, porque esa es la idea. La idea es transmitir con mucho amor cierto conocimiento que quizás yo crea que te pueda ayudar, que te pueda servir. ¿Listo? Entonces esa es la idea con este podcast. Pero este podcast tiene algo bastante recorrido, tiene una historia que es particular y que qué bacano sería pues contarla acá. Y es que este podcast yo lo tenía en mente, se puede decir, hace más o menos unos 2 años. Yo lo empecé iba a grabar en un estudio de música, y yo iba con mi cuaderno y digamos prácticamente que yo iba a leer el cuaderno, a seguir pues como el paso a paso y no sé qué. Pero no fui capaz de realizarlo, porque como te parece que había mucha gente. Como era un estudio de música, estaba el productor, habían 2 cantantes y estaba que la novia de uno de esos cantantes y estaba yo. Y yo siento que en ese momento no estaba como tan preparado para hablar delante de gente y me dieron muchos nervios y no lo hice. Realmente no lo hice. Luego, pero entonces eso quedó ahí en stand-by, y con el tiempo, pues yo creo que el año pasado intenté hacer por ahí unos podcasts, pero no lo monté en otra plataforma. Este proyecto como tal, digamos que lo empecé también el año pasado con un poco más de seriedad, pero porque imagínate que compré todo el micrófono, pero no lo utilicé directamente para los podcasts. Realmente no sé qué estaba pasando por mi cabeza. Quizás tenía otros enfoques. Sí, tenía otros enfoques, y eso lo dejé ahí. Dejé ese sueño de crear podcasts, lo dejé ahí de lado por breves. Pero ya en ese momento estamos aquí, lo estamos pues ya ejecutando, y vamos con toda, hombre, vamos con toda. A veces como que postergamos muchísimo los sueños, quizás por miedo, quizás porque no estamos enfocados en los sueños sino en otras cosas. Eso es cuestión como de entrar a observarlo. Eso es como que de cada quien, ¿me entendés? Eso es de cada quien, cada persona pues mirará qué es lo que le pasa, pero en mi caso sí, digamos que estaba un poco enfocado en otras cosas y dejé el podcast de lado, pero ya aquí pues vamos con toda. En este momento estoy grabando con un micrófono pequeño, aquí no sé si se logra captar, pero estoy grabando con un micrófono pequeño. El micrófono que compré para hacer podcast, que lo compré hace más o menos un año, creo, si no me falla la memoria. ¿Cómo te parece que no traje el cable? No traje el cable para conectarlo directamente al computador. Entonces no tengo cómo grabar con el micrófono grande. Sin embargo, pues tengo la solución de grabar aquí con un micrófono pequeño. ¿Y por qué te estoy comentando esto? Pues resulta que es que a veces como que las cosas no siempre son tan perfectas. Inclusive en este momento estoy grabando con mi celular. Queriendo grabar con una cámara profesional, pero no se puede en ese momento. No importa. Pero entonces es por eso, porque es que los sueños tampoco se pueden postergar por eso. Inclusive cuando empecé con el canal de YouTube, empecé grabando con el celular. Los primeros videos fue grabado con el celular, el audio era horrible, todo el mundo se escuchaba. Si yo hablaba y estaba en una cascada, se escuchaba más la cascada que yo. Entonces, con eso quiero decirte, hombre, que es que a veces esperamos como a tener todo perfecto.
¿me entendés? Como que digamos, tengo que tener la cámara profesional, tengo que tener el trípode más berraco, tengo que tener un juego de luces ni los más bacanos, o sea, los últimos modelos, tengo que tener el micrófono último modelo, el más caro que acabó de salir, ¿sí o no? Pero no, o sea, a veces no tenemos todos esos insumos ahí como para empezar las cosas. Pero como te dije ahorita cuando empezamos, tenemos que lanzarnos a la piscina y aprender a nadar, y cada vez vamos a ser mejores nadadores, porque siento que de eso se trata. Entonces, en definitiva, lo que yo quiero hacer con los podcasts es mostrar una parte más vulnerable de Mateo Castañeda. Así es, una parte vulnerable en donde quizás te cuente cosas personales con las cuales yo he aprendido y tú también puedas aprender. De eso nos vamos a diferenciar de los demás podcasts, ¿cierto? Porque vamos a ser vulnerables, vamos a mostrarnos aquí tal cual como somos, tal cual como pensamos, tal cual como lo hacemos. Prácticamente esto no va a tener edición, nos vamos a mostrar así tal cual. O sea, si quizás nos equivocamos, eso va a ir ahí. También vamos a tener invitados especiales, o sea, personas que realmente piensan diferente, ¿cierto? Que viven y ven el mundo totalmente diferente, personas de las cuales yo he aprendido muchísimo, he compartido palabras y pensamientos muy chéveres que realmente me ayudan a ver el mundo totalmente diferente. El mundo más tranquilo, un mundo más llevadero, así es, porque de eso se trata de uno adecuarse, de uno acostumbrarse al mundo, tal cual como es, porque es que el mundo es de una manera y hay que entenderlo, hay que tratar de entenderlo. Entonces en eso nos vamos a diferenciar. Ahora sí vamos a hablar de por qué se llama parchate con el casta. Parchate es una palabra muy paisa, muy de Medellín, que lo que quiere decir es como invitar a los amigos, como a esas personas más cercanas a uno, a realizar una actividad que realmente le gusta a todas y a todos. Eso es, parchate con el casta. Te voy a poner un ejemplo. ¿A vos te gusta jugar el fútbol? Hey, vamos a parcharnos a jugar un partidito, ¿sí o no? ¿A vos te gusta escuchar rock? Hey, vamos a parcharnos a escuchar rockcito. ¿A vos te gusta parchar a ver el amanecer? Hey, vamos a ver el amanecer o el atardecer. Hey, vamos a parcharnos a ver el amanecer y el atardecer. En este caso nos vamos a parchar, vamos a disfrutar aquí de unas conversaciones bien interesantes en donde aprendamos, porque es que yo también aquí aprendo un montón, no creas que yo aquí no aprendo nada, porque es que el hecho de que yo investigue sobre un tema, prepare un podcast, prepare digamos una exposición en este caso, porque eso es como si fuese un monólogo, ahí yo estoy aprendiendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estoy afianzando, pueden ser conocimientos, estoy haciendo con mi mente un trabajo y es irme a mi pasado, a mirar qué es lo que ha pasado. Como por ejemplo ahorita al inicio del podcast, que se me vino a la mente cuando yo me sentía nervioso apenas iban a tocar el pito para que yo me lanzara a la piscina y empezara a nadar. Eso es un ejercicio que es muy interesante, que a mí me sucede y que ni siquiera lo tenía previsto para este podcast, pero se me vino a la mente y qué bonito ese recuerdo. Entonces esa es la idea, que te parches, que dialoguemos, porque también este podcast va a ser tuyo. Qué chévere que pudiésemos abrir un espacio en donde tú dejes como tus incógnitas, tus preguntas, y quizás hasta puedas como que poner sobre la mesa algún tema bien interesante con el cual podamos hablar. Así es, y con los invitados y las invitadas que tengamos por aquí, por este medio, también nos podamos parchar a dialogar, a hablar acerca de la vida. Hay una palabra muy bacana que yo la he escuchado desde hace mucho ratico, pero desde hace poquito vengo pues como a entenderla,
y vengo como afianzando mi léxico, por decirlo así, y es que vamos a sentarnos a tertuliar, a hablar acerca de la vida, de sus complejidades, de sus cosas bonitas, también de sus cosas feas, de sus cosas malucas. De eso se trata, hablar de la vida. Así que nada, este fue el primer podcast, uy, no, me dio un hipo ahí, qué pena, hombre, qué vergüenza. Este fue el primer podcast, espero que te haya gustado, que sea una presentación bien interesante. Espero verte en un siguiente podcast, que el siguiente podcast, el tema va a ser muy, 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 muy interesante, porque vamos a hacer ahí ya tenemos como algo planeado. Tenemos por ahí unos 15 podcasts ya planeados muy interesantes, donde vamos a hacer un recorrido entre la mente, el alma y el cuerpo. Así es, empezando por el cuerpo. Ahí le voy adelantando un poquito. Entonces, nada, ahí nos vemos en un siguiente podcast, hablando de un tema muy interesante que yo sé que te va a encantar. Y nada, ahí nos estamos viendo. Besos, nada, chao. Ay, qué nervios. ¿Cómo la vio? Bien. Nada, pero bien, ¿qué? ¿Cómo se sintió? ¿Ah? ¿Cómo se sintió? Ay, no, mucho frío. Tengo mucho frío, marica. Sí. Pucha. Ay, no. ¿Usted cómo lo vio? Muy bien. Ay, marica. Sí, no redondeé mucho. A veces sí, como en lo de que quería transmitir. Cierto, es que eso es como algo de lo que yo debo de trabajar. Pero es que sabes que es como si yo quisiera hacerme entender bien. Es como si yo. Pero sí, es algo que eso se trabaja. Eso no es Sara. Bueno, despídase. Ah, no la ha terminado. ¿No? Vea, es eso. Láncese al charco y aprenda a nadar. Ahí voy a ir aprendiendo a no redondear tanto las palabras. De eso se trata. Salud. Ah, qué oír eso se ve todo caliente, ¿no? Bueno, ahora sí, chao.